Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lucar, este es el 95.5 de la FM en radio en Lima. Estamos en 65 ciudades, en una de las más grandes cadenas radiales informativas del país. Estamos en vivo en internet, en el Facebook, en Twitter, y estamos en televisión. Estamos en todas las señales de cables del país, y en particular en Movistar, Canal 11. Si alguien le pregunta ¿qué es lo que está usted escuchando en este momento? La respuesta, ¿cuál es, señora Magariño? Exitosa. Eso mismo, no hay ninguna otra respuesta, ya déjense de historia. No puedo caminar por la calle, se lo juro. He trabajado, no sé cuánto más, 25 años en televisión. Nunca me había ocurrido lo que me está pasando ahora. Y le soy absolutamente sincero y de paso agradecida a la gente a los hombres y mujeres del Perú que nos siguen y nos apoyan ¿no? Y son parte de las controversias y reconocen el esfuerzo que estamos haciendo porque acá se abre un espacio, pero nunca me había pasado lo que me está pasando ahora. Los niveles increíbles de sintonía que tiene esta emisora en todos los niveles socioeconómicos y en todo el país. Y vamos a entrarle, qué tremenda la encuesta. ¿Han visto ustedes la encuesta que ha hecho CPI por encargo de Corporación Universal para Exitosa? ¿No? Ya los índices de aprobación de PPK son pues impresionantes, ¿no? O sea, 81.3 de desaprobación, 83% de desaprobación en el interior del país, ¿no? Es una situación sorprendente al año y medio. Ahí tenemos en pantalla la imagen. Esa es la aprobación del presidente en este momento. En realidad la desaprobación, porque la aprobación cada día va quedando menos. ¿Y qué quedará después de la confesión de Barata el 27 de febrero? Por eso es que han circulado insistentes rumores, ha habido una controversia, salió un Twitter que después fue un tweet que fue reconocido como fraguado, pero donde digamos, hacía público algo de lo que se está discutiendo en los últimos días, que es si el presidente debería renunciar o no, porque la situación se deteriora cada semana, de una semana a otra, la situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski empeora en relación al caso Lavajato. Y por eso nuestra pregunta para las redes sociales es precisamente esa. Después de la poca aprobación que ha mostrado en la última encuesta, ¿usted cree que el presidente va a renunciar? ¿Cree usted que debería renunciar? Escríbanos al Facebook Exitosa Noticias o al Twitter @ExitosaP o a mi Twitter personal @Nicolás Lucar para comentar con ustedes. Más adelante va a estar Judy Rodríguez con nosotros para leernos los comentarios, la mayor cantidad de comentarios que sea posible en la medida de que nos alcance el tiempo el día de hoy, porque estamos un poco apretados con nuestros invitados y con los temas que se han acumulado. Vamos a tratar de abrir también los teléfonos. Vamos a comenzar el día de hoy para hablar de un incidente sumamente serio que se ha generado a raíz de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al tema del frontón, donde la Corte ordena al Congreso archivar el proceso contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional y exige suspender la acusación contra Marianela Ledesma, Carlos Ramos, Manuel Miranda y Eloy Espinosa. E incluso estableció un plazo, ¿no? Está con nosotros don Humberto Abanto, abogado de los miembros de la Marina de Guerra, incluidos en este proceso que ya tiene, ¿cuánto? Esto es el año 1986. 86. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos los oyentes y televidentes de Exitosa. O sea, ya tenemos más de 31 años de esta historia. Este año van a ser 32.
de persecución contra los marinos y obviamente una persecución que prosigue mientras los cabecillas de Sendero Luminoso son excarcelados. Ahora, sin embargo, en este tema, y yo sé que es espinoso, ¿no es cierto? Y es complicado, es similar a lo que ocurrió en relación a la exitosa operación Chavín de Huántar, ¿no es cierto? Hubo un caso, ¿no? Digamos, donde hubo cierto sustento, porque no solamente era la declaración de un diplomático japonés, era la declaración de 2 policías que detienen a un emeritista tratando de huir, confundiéndose con los rehenes, lo capturan, lo devuelven y luego aparece muerto, ¿no es cierto? Pero en el caso del Frontón, de lo que se habla es de si hubo o no ejecuciones extrajudiciales. Y hay testimonios en el proceso, no solo de los sobrevivientes, sino incluso de un miembro de la Marina de Guerra del Perú que afirma que sí hubo ejecuciones extrajudiciales. Es decir, de que hubo evidentemente un combate, esta gente estaba armada, pero luego de que ellos fueron sometidos y rendidos, se ejecutó algunos miembros de Sendero Luminoso. Ese ha sido el centro del debate de los últimos 31 años, ¿no es cierto?, a nivel judicial. Sí, pero ahí hay un error. Primero, para empezar, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no hubo ejecuciones extrajudiciales en el Frontón. Lo que dijo es que hubo un uso indiscriminado de la fuerza. Un uso desproporcionado de la fuerza que derivó en la muerte de estas personas, pero no que hubiera ejecuciones extrajudiciales. En cuanto al testimonio del suboficial Castillo, es importante señalar que el señor Castillo parece ser que goza de ese sentido especial que tienen los santos de encontrarse en 5 o 6 lugares al mismo tiempo. Porque como imaginas, Nicolás, en medio de una operación militar, ningún agente militar se mueve por su cuenta ni pasea por todo el campo de batalla. Según Castillo, él estaba en la zona norte, en la zona sur, en la zona este, en la zona oeste del pabellón azul, y vio diferentes cosas según él, lo que es absolutamente imposible. Además, es importante también dar un dato adicional, y es que la muerte, la mayor cantidad de muertos se produce por el desplome del edificio, producto, desde nuestro punto de vista, del estallido secundario del polvorín que Sendero Luminoso tenía en los sótanos que había construido. No por el bombardeo. No, porque no hay un bombardeo propiamente dicho. O sea, se usó un pequeño cañón, vamos a llamarlo cañón porque en realidad se le llama de otra manera, se le llama rifle de alto poder, de 81 milímetros, 8 centímetros y pico más o menos tenía cada proyectil. Y esos proyectiles iban dirigidos a tumbar los paños para poder ver, porque los senderistas se habían atrincherado y disparaban de ahí. No es tan sencillo, mataron a 3 oficiales, mataron a 2 suboficiales, a 3 suboficiales, mataron a Marino Palacios, mataron a Jiménez y mataron a un joven llamado Ramírez. Hubo 20 heridos, entre ellos el comandante de la Jara, al que casi le sacan el estómago. No es que fue una cosa... Claro, pero ¿en qué, digamos, qué es lo que ocurre en este momento con ese proceso que, insistimos, ya tiene 31 años? Estamos en juicio oral. Todos los marinos concurren religiosamente a todas las audiencias. ¿Y cómo se ha podido establecer quiénes son los presuntos responsables? La verdad es que es una investigación y una acusación que deja mucho que desear. Para dar un ejemplo de lo irresponsable de la acusación, hay 10 muertos que mueren cada uno con una bala. No en la nuca, como dicen, porque eso es lo que pasó en Lurigancho. Eso no es lo que pasó en el Frontón. Que hay que recordar que en el Lurigancho hubo una investigación, el coronel Cabezas de la Guardia Republicana fue procesado, sentenciado. Así es. ¿No es cierto? En este caso no. Entonces, pero la fiscal dice que 23 suboficiales, entre oficiales y suboficiales de la Marina, son asesinos que mataron a 10 personas que recibieron una bala cada uno. Es imposible que 23 personas puedan ser autores materiales de la muerte de 10 personas que murieron con una sola bala. Ahora, ¿cuál es la situación en la que estamos? Hay un proceso en marcha, ¿no es cierto? Hay un proceso en marcha que ha seguido todo este tiempo. La investigación, se abrió una instrucción el 2005, después otra el 2009 y otra el 2013. En esos 3 autos se juntaron todos en un proceso y se formuló una acusación.
Esta acusación nunca se ha detenido, aún con la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, porque el propio tribunal establecía que el proceso debía continuar hasta que hubiese una sentencia definitiva conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nunca hubo ningún riesgo de que se interrumpa. No lo hubo, no lo hay y no lo habría de corregirse el despropósito que cometió el Tribunal Constitucional, no todo, la mayoría del Tribunal Constitucional, una estrecha mayoría de 4 magistrados contra la posición de 3 magistrados que fueron opuestos a esto. Ahora, ¿en qué punto estamos? Estamos en línea con el vicealmirante Luis Gianpietri, que, buenos días, almirante, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto oírte. Usted, almirante, no es parte del proceso, ¿no es cierto? Bueno, yo estuve en la isla, comandé las operaciones a los inicios porque el almirante de Gallona, que era el jefe del destacamento, no era habido, no lo encontraban. Y estuve en la isla hasta las 8:30, 9, que el almirante me relevó. Y yo permanecí en stand-by, pero como tenía una herida en la mano, fui evacuado al mediodía. O sea, yo no estuve al final de la operación. Sin embargo, el señor Carlos Rivera Paz, que es el abogado del IDL, que es el que viene haciendo todas las acusaciones, él dice que alguien me vio matar a la gente al final, cuando yo no estaba, pero quizás por esa razón la fiscal no me comprendió dentro de la relación de los acusados. Pero en realidad este es un juicio que no son, te corrijo, no son 31, estamos en el año 33. Y según el señor mismo Carlos Rivera Paz, durante los juicios que han habido en Costa Rica, el juez le pregunta, ¿y por qué hay tanta demora en este caso? Bueno, dice, por la carga procesal que tienen los tribunales. ¿Y cuánto estima usted? Le pregunta uno de los jueces del tribunal de la Corte. ¿Estima usted que va a durar esto? Bueno, unos 7 o 8 años más. O sea, 33 más 7, 40. A los 40 años quizás estarían terminando el juicio. Creo que esto sobrepasa todos los límites de todo lo que se puede hacer, porque no hay que olvidarse que esta gente acuden todas las semanas a sentarse frente a un tribunal que los acusa, a la gente que los maletea con portátiles que los tildan de genocidas, matanzas y todas estas cosas, y eso está afectando la moral enormemente de la Fuerza Armada, que ve que para los de la izquierda todo es blandura y suavidad y lenidad, los dejan salir. Ya está en toda la relación de la gente que salió con García Sayán y los allanamientos que se ha hecho el Estado peruano ante la Corte, y sin embargo para los marinos les ponen las sanciones, no solo para los marinos, porque hay militares que están en las mismas condiciones, las ponen las sanciones más grandes que se pueden dar en el país. Esto que están haciendo es peor que tuviesen ellos una condena de muerte, porque en fin, por lo menos se podrían confesar, comulgar y esperar que le metan un tiro. Pero aquí no, aquí están sentados todas las semanas exponiéndolos públicamente a la represalia de los terroristas, que curiosamente uno ve las fotografías y ve a gente que está tirada en el piso y otros que están en el muelle. Todos esos están vivos o estuvieron vivos y fueron entregados vivos, pero ni uno de ellos está acusado de delito de lesa humanidad ni de ningún otro delito. Más bien son testigos, todos son testigos. O sea, realmente el mundo al revés, y lo que ha hecho el Tribunal de Costa Rica es una aberración jurídica que partió por otra aberración jurídica que hicieron los jueces del Tribunal Constitucional de aquí del Perú, y que tiene como punto de partida inicial, y hay que acordarse de esto, una acusación constitucional, no constitucional, una acusación de parte de la Comisión Episcopal de Acción Social del año 1987, 87 si no me equivoco, ante la Corte Interamericana, que fue la primera vez que el Perú se vio involucrado en un caso de juicio de
¿Y quiénes firman esa acusación? Te doy unos nombres que te van a tintinear. La firma el doctor Rubio, Marcial Rubio, el doctor Albán Peralta, el doctor, el padre MacGregor, y no sigo enumerando. Yo tengo el documento en mis manos, o sea, sé quiénes todos los que estuvieron ahí, y el monseñor Durán los reconviene al padre MacGregor diciéndole que ellos habían usurpado el logo de la Comisión Episcopal de Acción Social sin autorización de la curia. Pero ya el proceso estaba abierto y siguió adelante, y esto es lo que ha motivado todos estos años de acusaciones que al final se convierten en peor, como digo, que estar en juicio, porque por lo menos en la cárcel estarían Ahora, ¿cómo vamos, en un sitio? Claro, ¿no? pero ¿cómo vamos a enfrentar la situación que se ha generado según la cual la Corte Interamericana le está enmendando la plana al Congreso, ¿no es cierto?, en esta acusación constitucional que ha presentado, y que además no ha sido una iniciativa fujimorista, ¿no? Ha sido una iniciativa del congresista nuestra. Y respaldada por Pedro Laechea cuando era congresista, ¿no es cierto?, en su momento, ahora, ¿no? Así es, fueron los marinos quienes decidieron presentar la denuncia cuando se les despojó de una sentencia de habeas corpus mediante un acto truculento por parte de una mayoría estrecha en el Tribunal Constitucional. Y En realidad, sí. el procedimiento ha sido absolutamente regular. Tan es así que, como señalan los jueces Bío Grossi y Sierra Porto en sus votos singulares en la Corte Interamericana, la mayoría en este caso de la Corte no ha podido señalar ningún quebrantamiento del debido proceso en lo que se ha hecho, en lo que ha hecho el Congreso. Pero la pregunta es, ¿qué consecuencias prácticas puede tener esta resolución si se aplicara? Estamos ante una situación crítica, muy crítica, por la irresponsabilidad de los jueces, como digo yo, Kirchner, Da Silva y Correa. Y lo digo así porque el señor Zaffaroni, que es miembro de la Corte Interamericana, hace poco dio unas lamentables declaraciones de tufillo golpista, pidiendo que el gobierno de Macri termine cuanto antes. El señor Patricio Pazmiño fue puesto allí por la voluntad de Rafael Correa, quien además, hoy día el señor Pazmiño nos da lecciones de independencia judicial, pero no cuenta que salió el señor Correa a celebrar su designación y a defenderla cuando fue criticada por el Colegio de Abogados de Ecuador. No por cualquier persona, por la orden de abogados. O sea, ya, digamos, está claro que hay un sesgo político en la composición y en las decisiones de la Corte Interamericana, pero el efecto práctico... No, pero es importante que la gente vea de qué estamos hablando. Y el otro miembro del PT, el petista Figueiredo Caldas, Roberto Figueiredo Caldas, que es quien dictó la primera resolución, en este caso en 17 de diciembre del año pasado, suspendiendo el procedimiento o pretendiendo suspenderlo, es un hombre cercano a Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Entonces, estos tres magistrados, los magistrados Kirchner, da Silva y Correa, son los que han impuesto su voluntad. Entonces, aquí viene el gran problema para el país, porque el Perú tiene, por mandato de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el deber de sujetarse a sus obligaciones internacionales. Pero se encuentra en un dilema moral porque tampoco es posible que se le exija a una persona o a un Estado cumplir con una disposición manifiestamente contraria al orden público interamericano. Claro, como de alguna manera se está tomando acá como referencia lo que ha ocurrido con el alcalde Petrus, ¿no es cierto?, en Colombia, donde hay una resolución de la Corte que indica o resuelve que debe ser repuesto, pero el presidente Santos ha dicho que no. ¿Por qué? Porque hay procedimientos legales a los que el señor Petrus podía recurrir en Colombia que no han terminado y que por lo tanto es inaplicable esa resolución de la Corte, por muy corte que sea. Ahora, eso te lleva a una situación complicada, pero lo que ha resultado es que no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Es que hay una consecuencia. O sea, porque esto además de alguna manera está sentando un precedente para lo que pase en relación al tema de la vacancia del indulto a Alberto Fujimori. No, es que para mí los días están contados. O sea, el indulto tiene los días contados. Y hoy día el Ejecutivo puede ponerse medio de perfil frente al requerimiento del Legislativo. Pero en cuestión de 2 semanas, a más tardar el 3 de marzo,
tendremos al Ejecutivo colocado en la misma posición que el Legislativo. Y tendremos al presidente de la República despojado del poder constitucional de dictar indultos, aún de carácter humanitario. Y viviremos la paradoja de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos fulminando un acto humanitario. O sea, ya más paradoja no puede haber. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Estamos con el vicealmirante Gianpietri, sí. Le han quitado poder al Congreso, ya el Congreso no tiene poder. Alguien le va a enmendar la plana desde afuera en cualquier resolución. No van a poder fiscalizar ni van a poder investigar. Mire lo que dice el doctor Villagrossi en su voto disidente, que la resolución emitida por la Corte sustituyó las funciones del Parlamento peruano en lo que se refiere a procedimiento de acusación constitucional. Y por su parte el juez Antonio Sierra Porto, también en su voto singular disidente, dice que el Tribunal Supranacional se está arrogando competencias omnímodas sobre pretexto de velar con el cumplimiento de los fallos. O sea, hemos entrado bajo la férula de un reinado de teóricamente 5 en este caso, personas que pueden hacer y deshacer y mandar al tacho de basura cualquier resolución que el Congreso de la República emita o que el propio Ejecutivo emita. Esto es inaceptable. Sí, yo quisiera terminar, almirante Gianpietri. De alguna manera usted expresa el sentimiento y la voz de muchos miembros de la Marina de Guerra y exmiembros de la Marina de Guerra. Los marinos, porque nunca nunca hay ex, ¿no es cierto?, sino son en situación de retiro. ¿Qué es lo que ustedes demandan? ¿Qué es lo que ustedes exigirían frente a la situación que están viviendo? Que el Congreso de la República termine la función que venía haciendo los 2 capítulos que faltan, que es la Comisión Permanente y el Pleno, y ratifique la decisión de la sanción a los jueces del Tribunal Constitucional y se retrotraiga el caso a la decisión que tomó el anterior Tribunal Constitucional del año 2013, y se dictamine que no es delito de lesa humanidad. Fíjese, estamos peleando por la pena de muerte y aquí implícitamente están condenando a los marinos a una pena de muerte por que al hacer de esto un hecho de delito de lesa humanidad que no corresponde, como lo dijo la primera vez el Tribunal Constitucional, ellos no pueden salir de la cárcel salvo que estén muertos. O sea, ya, ¿qué más que eso? ¿Qué delito han cometido nosotros? Fue un levantamiento de 3 penales a la vez, con gente que ellos mismos en documentos dicen que se habían preparado por lo menos 3 años para hacerlo. O sea, dicen ellos que tenían explosivos, dicen que tenían armas, dicen todo lo que nosotros alegamos. Sin embargo, la credibilidad no está para la Fuerza Armada. Mire, la Fuerza Armada, yo sé, porque he sido miembro de ella 40 años, he tenido 2 hijos en la Marina, tengo 3 sobrinos en la Marina, estamos muy decepcionados. Como se lo dije yo al defensor del pueblo, ¿qué parte de la defensa del pueblo somos nosotros? ¿Somos parte del pueblo o somos unos marcianos que nos pusimos uniformes de la noche a la mañana? No es así. Nosotros hemos defendido a la patria y eso tiene que ser considerado por la población y tienen que apoyarnos. Y así como han salido los pulpines, yo desgraciadamente no sé manejar el bendito aparato, eso, si no ya hubiera hecho una campaña. Pero creo que debe haber una protesta pública contra este abusivo que está haciendo el Tribunal de la Corte Interamericana. Sí. y la lenidad. Y felicito al presidente del Congreso porque se ha comprado el pleito. Yo le agradezco mucho al vicealmirante Luis Gianpietri por estar con nosotros, al igual que al doctor Humberto Abanto, abogado de los marinos que están en un proceso que ya dura más de 3 décadas. Sí, tenemos que terminar. Sí. Rápidamente. 3 posibilidades. Vamos a un rechazo ciego de la resolución de la Corte
que sería, en mi opinión, un error. 2, vamos a un rechazo lógico y bien manejado dentro de las reglas del sistema, es decir, comunicarle a la Corte que no vamos a cumplir su orden, ir a la Asamblea General de la OEA, porque así lo manda, la Corte tendría que comunicarle a la Asamblea General de la OEA que el Estado peruano no está cumpliendo y ahí abrir un debate sobre lo que está pasando en el sistema o acatar calladamente, cosa que tampoco me parece. Para mí la lucha hoy es iniciar el gran proceso de reforma del sistema interamericano de protección de derechos humanos para sacarlo de las manos de Kirchner, Correa y da Silva. Claro, señora Magariño, 30 segundos solamente para decir esto. O sea, yo creo que es necesario un sistema internacional de protección. Absolutamente. Y que la Corte debería mantener su vigencia y nosotros deberíamos seguir siendo parte de ella. El problema es que es innegable que se ha manejado con un sesgo político. Yo creo que uno de los casos más notables es el caso del general Juan Rivero Lasso. Acá estuvo su familia con una historia increíble. El general llegó a cumplir 12 años y medio en la cárcel sin sentencia, que es insólito, simplemente inaceptable. Cuando ha habido gente acusada de terrorismo que ha cumplido 2 años, la Corte ha protestado y la Corte ha dicho que 24 meses de prisión es más que suficiente para sentenciar a alguien. Pero en el caso del general Juan Rivero Lasso, el expediente está hace 12 años esperando, 12 años esperando que pase de la comisión a la Corte porque no tienen tiempo. Para no atender hablar, un caso porque el señor es militar. Para no hablar. Entonces, eso es una señal de que acá no puede haber sesgo político. Para no hablar, Nicolás, del caso de un indulto dado a un terrorista que termina trabajando en una ONG de derechos humanos y esta misma ONG se opone al indulto humanitario de Alberto Fujimori. Humberto Abanto ha estado con nosotros, abogados de los miembros de la Marina de Guerra del Perú que han sido acusados en relación a los sucesos del frontón ocurridos hace más de 30 años. Increíble que estemos todavía en ese tema. Vamos a la pausa, regresamos con más. Mil disculpas, señora Magariño, nos hemos pasado de la hora, pero yo creo que valía la pena. Muchas gracias. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos viendo Nicolás Lucar. A continuación, Exitosa Noticias. Y a las 2 de la tarde, Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. Escuchen, Nasqueño, lo que voy a decir. Escuchen, Nasqueño, lo que voy a decir. Este es el grupo Giza, hijo de Nasqueño. Este es el grupo Giza, hijo de Nasqueño. Nasqueño soy. Yo soy Nasqueño. A 450 kilómetros al sur de Lima se puede divisar el Valle de Nazca. Nazca, ciudad próspera, activa, turística, misteriosa y llena de contrastes. La ciudad del eterno verano. Líneas de Nazca, enormes geoglifos, ciudadela de Cahuachi, vientos paracas, cerámica y momias preincas. Cerro Blanco, acueducto de Cantayo. Nazca, exitosa por su gente. Nazca, exitosa, te informa con la verdad. Yo soy Nasqueño. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01-748-1900. Atendemos en Lima y Arequipa. www.bostonmedical.la. Exitosa ya está en Movistar TV, Claro TV, DirecTV. Exitosa te informa con la verdad.
Trujillo, ciudad de la eterna primavera, de insuperables manjares, de gente buena, de hermosos paisajes. Trujillo es marinera y tradición, exitosa por su gente. Trujillo, exitosa, te informa con la verdad. Diario Exitosa te informa con la verdad. Con notas de actualidad escritas por la mejor plana periodística del Perú. Radio Exitosa, siempre con primicias y destapes, porque nosotros no nos casamos con nadie. Somos primeros en la noticia, el diario político de mayor venta. Exitosa, el diario del Perú. Natural como resultado de un consumo excesivo de alcohol, digamos, no propicio, no indicado para seres humanos, digamos, ¿no? Sí, pero después, en el marco de una investigación fiscal y congresal, se podría decir, porque la comisión de fiscalización también investigó inicialmente, porque esta es la segunda vez que se aborda el tema del Congreso, sí. El Congreso de la República. Entonces, se estableció que se ha mentido pues una serie de cosas y gracias a Dios se ha destapado. Ahora sabemos la verdad, que Fasabi no murió pues por su muerte no es natural, su muerte se ha derivado por una sustancia tóxica, es decir, ha sido envenenado, Nicolás. Eso ya está establecido. Pero eso ya lo estableció de una manera definitiva el Ministerio Público, o sea, eso es parte del proceso. Gracias al Congreso de la República, a esta comisión. Excelente, ha sido una comisión que se ha abordado el tema y ha sido muy acucioso, muy minucioso en la investigación. Todo un equipo de profesionales han comenzado a escarbar a fondo, han comenzado a llamar a las personas, han actuado diligencias, han actuado pruebas. Pero tratemos de hacer una reconstrucción de los hechos, ¿no es cierto? O sea, el señor Fasabi era una persona cercana a Ollanta Humala. Que inicialmente fue negado, acuérdate. Claro. El Palacio de Gobierno negaban que tener todo vínculo, pero él tenía, o sea, él lavaba vehículos en la puerta de la casa, prestaba servicios. Sí. Inicialmente se decía que era un mandadero, ¿no? Que por ahí, pero después se estableció, pues, efectivamente, que ha sido el empleado de la familia presidencial Ollanta Humala, ¿no? Fasabi, pues, era empleado, era una persona que cumplía funciones de la casa. Hacía mandados, hacía pagos, lavaba carros, lavaba las cosas, hacía limpieza en la casa. Y precisamente por esa cercanía podía tener acceso al interior de la casa. Es más, tenía una relación con una persona que trabajaba atendiendo a las niñas dentro de la casa, en un contexto en el que desaparecen las agendas ¿no es cierto? Y ahí donde se produce este nefasto hecho, ¿no? Que gracias a Dios ya se sabe. O sea, esto coincide, la muerte de Fasabi coincide con la indagación que se estaba haciendo dentro de la familia Humala, claro, de quién se había llevado esas benditas agendas, claro, y cómo habían podido desaparecer. Claro, obviamente para saber a quién entregó las agendas o cuánto le pagaron o cuál fue el interés. Obviamente Fasabi habría sido secuestrado y torturado. Y en ese marco de hecho, lo han forzado a ingestar esta sustancia tóxica y obviamente perdió la vida. Esa es la teoría que hay, es decir, de que él habría sido interrogado para que dé información sobre quiénes y cómo intervinieron en la sustracción de las agendas. Así es. Claro, porque sabemos que las agendas, pues ya... Y gracias a Fasabi, Nicolás, se sabe ahora, pues, la ruta de millones de dólares de las agendas de Nadine. O sea, imagínese usted, de alguna otra forma, se podría decir que Fasabi ha destapado, pues, la corrupción más grande que campeaba, pues, en el gobierno de Ollanta Humala. Entonces, el Parlamento tiene que hacer justicia en este caso
Nicolás, porque el Ministerio Público poco, nada ha hecho. El Ministerio Público ha rechazado todos mis pedidos. Yo he pedido la exhumación del cadáver. ¿Por qué se aferra a no a aceptar esa petición? Me voy al juez constitucional a través de un habeas corpus, planteo el habeas corpus, y la juez a la hora me declara improcedente el habeas corpus. Apelo, voy a la sala, y la sala, desde agosto hasta la fecha, los 3 magistrados que se llaman Mascones Gómez, Sotelo Palomino y Barreto Herrera. O sea, tienen que resolver sobre si se hace o no se hace una exhumación. Claro, no han resuelto porque ellos en último ratio, en última instancia, deciden si se va a exhumar el cadáver, sí o no. ¿Por qué está creando esta incertidumbre a la familia, esta zozobra a la familia? El clamor de la familia es constante. Usted viera a la madre, a la prima, constantemente me llaman, por favor, doctor, queremos que se practique la exhumación. Ellos quieren saber la verdad de la muerte. La única forma para establecer la verdad es a través de la exhumación, Nicolás. No hay otra forma. Ahora, ocurren hechos extraños, digamos, tras la muerte del señor Fasabi. Él es encontrado en la habitación, ¿no es cierto? Claro, su muerte es extraña, obviamente, y bastante, se podría decir, comprometedor a Humala, ¿no? Porque ahora se sabe, pues, que Humala, pues, conocía el día de la muerte. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y Humala, ¿cómo puede ceder Palacio de Gobierno para una conferencia de prensa, darle a su chofer? Por Dios, usted es un presidente de la República, mínimo, pues lo que tiene que ser, no se ponga a disposición de la justicia. Responda ya, no acá. ¿Por qué no quiso dar la cara el chofer? ¿Por qué transportaron el cadáver de Lima a Tiahuanía, a Ucayali? O sea, para transportar un cadáver, Nicolás, usted sabe que se necesita una serie de requisitos y tiene que estar, pues, la familia, y la familia nunca estuvo. Después de 15 días se sabe que falleció Fasabi. Estaba el cadáver abandonado a su suerte. Gracias a la prima, es quien comienza a protestar y comienza a hacer el escándalo, y bueno, pues no hubo otra manera. Porque él fallece porque es importante reconstruir los hechos, ¿no? En estas circunstancias que están por determinarse, y el cuerpo es trasladado ¿a dónde inmediatamente? A la morgue. A la morgue, y en la morgue... 15 días en la morgue estuvo. Y en la morgue no está registrado con su identidad. Estaba NN registrado como... Sin embargo, las personas que lo llevan a la morgue sabían exactamente quién era. Y eran altos funcionarios, el chofer y su seguridad de Ollanta-Humala, y está involucrado un general de la policía, está involucrado un general de la Fuerza Aérea también, porque el cuerpo fue transportado en un avión de la Fuerza Aérea. Eso también está para dilucidar. No, pero eso fue luego, ¿no es cierto? Claro, eso fue luego, claro. Entonces, lo que ha hecho ahora el Congreso de la República ya ha establecido que hay encubrimiento, hay falsedad genérica, ¿no? Entonces, esa función, ese tipo penal debió establecer el fiscal de la causa, de la investigación. ¿Y el fiscal de la investigación qué hace? Resuelve archivando la investigación. Lo archiva y obviamente... Porque es extraño, ¿no? O sea, que es una persona que además sea cercana, porque está cotidianamente cumpliendo funciones en la casa, y que, digamos, si la persona hubiera desaparecido, lo lógico es que tú denuncies que ha desaparecido esta persona, ¿no? Claro. Y más aún eso no ocurre. Y es un conocido, Nicolás. Y esta persona cuya identidad era plenamente conocida, que se sabía que era que trabajaba en la casa, es trasladado por personal cercano o que cumplía funciones con el presidente a la morgue, y es registrado como NN. Es decir, no sabemos quién es este muerto. Es absurdo, ¿no? Entonces, obviamente el gobierno ha querido, pues, sorprender, burlarse de la inteligencia de la población. Ahora, ¿cómo se ubica el cuerpo? ¿Cómo se lleva a identificar que es él? Gracias a la prima del finado, quien ella obviamente se preocupa al saber que no ha habido Fasabi, y llega a la morgue y descubre que está en la morgue, pero no le querían dar el cadáver, no le querían brindar mayor información. Entonces, pero sin embargo, después
ella se entera de que el cadáver fue transportado a Tiahuanía, a la tierra de Fasabi, a Ucayali. Entonces, la forma y circunstancia sobre la muerte, la forma y circunstancia, cómo fue transportado el cadáver a es todo Tiahuanía, muy sospechoso, ¿no? Ahora, totalmente sospechoso. ¿en qué punto estamos formalmente? El asunto está archivado. O sea, esto es un caso de muerte natural y el tema está, digamos, formalmente en la justicia. Gracias a Dios, un fiscal superior valiente reabrió el caso y exigió que se actúe más diligencias. Entonces, en estos momentos, la investigación está ya a su final. Ya llegó a su final, o sea, está para decir si pasa al juez, si va a formalizar la denuncia penal ante el juez o en su efecto puede archivar la investigación. Mire usted cómo el Congreso de la República ya estableció, en el marco de una investigación congresal, estableció 3 delitos. Esa función debió ser del fiscal de la investigación, cosa que no ocurrió. O sea, si no tenemos a un Congreso de la República con congresistas valientes, inteligentes, preparados, y dedicados a su trabajo, o sea, que lo que no resulta razonable es que, por ejemplo, no se haya hecho la exhumación, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, si hay una presunción, ¿no es cierto?, de que esto pudo haber sido un homicidio, lo lógico y un procedimiento absolutamente normal en estos casos es la exhumación. Imagínese usted, yo le pedí al fiscal de la investigación, al doctor Chirinos, que se practique la exhumación. ¿Por qué usted se aferra? No, que una serie de argumentos infantiles, absurdos. Digo, acá la única forma para establecer y para que usted ya no tenga ningún tipo de problema, porque dice usted la prensa lo ataca y no es mi culpa. Entonces, vamos a la exhumación. Improcedente la exhumación. Nicolás, hasta me han instalado y activado una granada de guerra en la puerta de mi estudio. He recibido amenaza de muerte. Han interceptado mi línea telefónica, una serie de cosas que me ha pasado. Ahorita el Congreso de la República conoce todo lo que me ha sucedido, me ha pasado a mí como abogado. O sea, lo que es cierto y lo que amerita que esta investigación vaya a fondo es primero las circunstancias extrañas en que todo esto ocurre, ¿no es cierto? Este hombre, luego de jugar fútbol, entiendo que, ¿no? Claro, un joven. ¿No? Decían que tenía afición al alcohol, pero bueno, supuestamente la versión oficial es que toma una sobredosis de alcohol y a raíz de esto muere. Pero lo extraño, porque esto pudo ocurrir, ¿no es cierto? Ya, pero muere, deja de ir a trabajar, la gente que vivía cercana a él, o sea, reporta que está desaparecido, sabe dónde vive, lo van a buscar, lo encuentran muerto. O sea, eso debió ocurrir, eso no ocurrió. No ocurrió. Lo ocurrió es que trasladan el cadáver, lo dejan en la morgue como NN. Así es. ¿Por qué? Y luego cuando la familia reclama, lo trasladan hasta su pueblo para que lo entierren ahí y se acabe esta historia. Y Ollantumala, según dice, que colabora con 1.000 soles. Es tan bondadoso, con 1.000 soles colabora. Y el chofer va y con un grupo de efectivos se van y trasladan al cadáver. O sea, una cosa de locos. Pero lo cierto es que se tiene que llegar a la verdad, Nicolás. Yo creo que ya estamos cerca a la verdad. Y tiene que hacerse justicia en la familia. La familia espera justicia, espera mucho el Congreso. Y porque no tiene esperanza en el Ministerio Público. Cada vez se está desacreditando el Ministerio Público, Nicolás. Eso es preocupante. Ahora, acá el tema es la vinculación con lo de las agendas, ¿no? El otro tema... O sea, había un tema ahí, una especie de desesperación por tratar de establecer quién podía haber extraído las agendas, y él era una de las personas sospechosas, o él estaba vinculado. ¿Cómo se llama la señora Magariño? ¿Cómo es el nombre de la señora que fue señalada como la persona? Michelin. La señora Michelin. Michelin, ¿no? Michelin. Claro, lo que Michelin Vargas. Vargas, sí. Lo que ocurrió, o lo que se dice, es que Michelin encontró las agendas y se las entregó a Fasabi. Bueno, y ahí se filtró a la prensa, ¿no? Entonces, obviamente sale una orden de Palacio de Gobierno, secuestran a Fasabi, se lo llevan, según mi hipótesis, lo llevan al Pentagonito, y ahí es torturado e interrogado,
y de pronto pues le han hecho ingerir sustancia tóxica y luego fallece y lo dejaron muerto en su dormitorio. Bueno, en todo caso es una hipótesis, pero lo que sí es cierto es que tiene que haber una investigación por el bien del propio Ollantumala, que debería ser el principal interesado en que esto se aclare si él no tiene nada que ver. Lo que es cierto es que a Fasabi no ha muerto de manera natural. A él lo asesinaron, Nicolás. Es la pura verdad. Eso es su convicción. Sí. Bueno, pero en todo caso, una vez más, lo lógico es que para una investigación criminal sobre este tema, la exhumación resulta clave, ¿no es cierto? Ahora, ahí he escuchado en la defensa de Humala que dice que, bueno, pues, ¿dónde está el homicidio? El Congreso ha establecido 3 delitos, pero no el homicidio. Pues el homicidio está investigando, pues, en la Fiscalía, el Ministerio Público. Pero lo que es cierto es que más allá de que haya sido un homicidio, no, el comportamiento del entorno presidencial en relación a este tema es absolutamente irregular, ¿no? O sea, depositarlo como NN, trasladar el cuerpo sin autorización ni con participación de un miembro de la familia, ¿no es cierto? Violando, se podría decir, claro, irregular. Negando el vínculo con él cuando era obvio, ¿no? Pero y de ahí se deriva, pues, un acto doloso, Nicolás. Así es. Es lamentable este hecho. Me dice que la señora Cintia Montes ha llamado. Vamos a entrar con ella tras la pausa, porque tenemos que ir ya a la pausa. Usted la ha nombrado, doctor Balbín, ¿no? Como una persona vinculada a este caso, ¿no? Porque ella se ha sentido aludida. No, yo no se nombraba la... No, pero bueno, en todo caso ella por alguna razón se ha sentido aludida. En todo caso va a ser de vocera de la... Yo le agradezco mucho al doctor Sandro Balbín por estar con nosotros. Nicolás, muy un gentil. minuto me podrías dar, solamente un minuto, por favor. Claro. Sí, Nicolás, estoy bastante preocupado porque he tomado conocimiento que quieren dilapidar el patrimonio de la Fuerza Aérea. En este caso están pretendiendo vender la base aérea de Las Palmas, de la Fuerza Aérea del Perú, lo cual para mí sería una traición a la patria y también ahí... habría actos de corrupción, lo cual no comparto. Bueno, es otro tema, habrá que verlo detenidamente. Muchas gracias al doctor Sandro Balbín, abogado de la familia de Emerson Fasabi. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, volvemos. Ya regresamos con Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Tenemos información de último minuto desde el Congreso de la República. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, la Comisión de Fiscalización acaba de aprobar el informe final en torno a las investigaciones de la muerte de Emerson Fasabi. Nos acompaña precisamente el presidente de esta comisión, el parlamentario Rolando Reategui. Bienvenido a Exitosa. Por favor, coméntenos cuáles son los detalles, los puntos a los que se ha llegado en este informe. Mira, en primer lugar se ha determinado que el señor Emerson Fasabi ha sido asesinado de una manera violenta por ingesta de una sustancia tóxica, que no es etanol tal como han querido esconder y decir, haciendo un concurso de voluntades diciendo que él era un beodo, y no es así. El señor Fasabi sabía muchas cosas acerca de lo que sucedía en la casa de la señora Humala Heredia, y desde el retiro de las agendas de la casa, más las declaraciones de todos los testigos, y una serie que se ha hecho un concurso real de delitos, como sesión lista para delinquir, que los señores congresistas han determinado hoy día. Vamos a agregar una serie de delitos más y los principales sospechosos dentro de la parte objetiva, dentro del objetivo, porque acá el principal sospechoso no ha podido ser de alguna otra manera determinado porque un juez no ha permitido que la comisión pueda hacer un levantamiento secreto de las comunicaciones del señor Fasabi, porque antes de su muerte queríamos saber dónde estaba y eso se podía ver en el secreto de las comunicaciones. Mientras a otras comisiones le dieron el levantamiento de la información de los secretos de las comunicaciones, a esto no, diciendo que no estaba en el reglamento del Congreso de la República. Este acto de obstrucción incluso de la propia justicia de un juez
ha determinado que esta situación irregular de la muerte del ex cabo Emerson Fasabi realmente es lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor ha sido envenenado y ha muerto violentamente. Ahora, Ha sido incluso manipulado en la escena del crimen, tal como dice la propia perito. Es decir, se muestra a todas luces que todos los que han venido acá han tratado de proteger a la pareja presidencial para que este concurso de voluntades no se pueda esclarecer los delitos puntuales respecto al crimen que han hecho contra Emerson Fasabi. Precisamente en ese punto, responsabilidades de la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia durante las conclusiones de este informe. Mira, las conclusiones van a estar de acuerdo a que los congresistas hoy día han manifestado, porque vamos a hacerlo de acuerdo a la redacción, de acuerdo a lo que ellos han dicho, y las responsabilidades serán marcadas en el informe que se va a mandar al Pleno del Congreso de la República. Sí, Nicolás, no sé si tienes alguna consulta en estudio para el congresista. No, la convicción del envenenamiento, ¿qué origen es el que tiene? Porque no se ha podido realizar, porque nos dijo su abogado Sandro Balbín, la exhumación del cadáver. ¿Cuál es el origen de la información? Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Lo que pasa es que nosotros hemos contratado a un perito especializado en esta materia. Un perito que tiene el conocimiento, el expertise, los grados académicos y sobre todo años en las materias de investigación. Y él ha determinado con claridad meridiana que no ha sido el informe de la pericia legal, no es cierto. ¿Ya? Y por lo tanto, él ha determinado que ha sido envenenado. Es decir, es un peritaje independiente y que la propia Comisión y el Congreso de la República ha contratado. Ahora, igual tendría que proceder luego, porque ¿qué efecto legal tiene esta conclusión de la investigación? Esto ya lo tiene que ver la Fiscalía de la Nación. Nosotros solamente le hemos dado todos los argumentos, toda la investigación que hemos ido, las cuestiones objetivas y todos los detalles que debería hacer una comisión de investigación del Congreso. Ahora, ustedes de alguna manera le están enmendando la plana al Ministerio Público, porque, bueno, ahora se reabrió el proceso, pero originalmente estábamos frente a una situación donde se definía el caso como un caso de muerte natural y por lo tanto no había nada que investigar. Ahora queda claro por las conclusiones de ustedes que sí se tiene que, digamos, hacer diligencias que no se han hecho, levantamiento de las comunicaciones e incluso la propia exhumación del cadáver, ¿no? Mira, en todo el crimen que hay en medicina legal solamente tiene unos parámetros que son para determinar el tipo de sustancias. Otras nuevas sustancias que existen en el mundo no pueden ser determinadas. ¿Y por qué no pueden ser determinadas? Porque han sabido de que no se pueden determinar y con sustancias adecuadas que no están dentro de ese crimen lo han dado y le ha dado una persona cercana a él para que no dude Emerson Fasabi de que le van a envenenar. Es decir, para que él no piense que lo están envenenando, es decir. Así es que el Ministerio Público, esto de aprobarse en el Pleno del Congreso de la República, esto va al Fiscal de la Nación y el Fiscal de la Nación hará los correctivos correspondientes para que determine una mejor investigación. Bueno, yo le agradezco muchísimo al congresista Rolando Rete, presidente de la Comisión de Fiscalización, y a Erika Rado por esta comunicación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muy amable. Muchas gracias. Bueno, está bien grueso este asunto, porque ya no es solamente la versión del abogado de la familia Fasabi, el doctor Sandro Balbín, que precisamente acaba de estar con nosotros, sino las conclusiones de la investigación que ha realizado la Comisión de Fiscalización. Y está en la línea Cintia Montes, que ha sido jefa de prensa durante el gobierno de Ollanta Humala, una persona cercana a Ollanta Humala y Nadine Heredia, que se ha sentido de alguna manera aludida por las expresiones del doctor Balbín. Cintia, buenos días. Buenos días, Nicolás, y gracias por permitirme entrar por teléfono al programa. Pero por supuesto, nosotros siempre escuchamos todas las versiones y todos los puntos de vista sobre cada caso. De eso se trata para nosotros.
Lo que está diciendo el doctor Balbín es más o menos lo mismo que acaba de concluir por el reporte que nos ha hecho el congresista Rolando Reategui sobre las conclusiones del dictamen de la Comisión de Fiscalización. Es decir, que el señor Fasabi no murió por causas naturales, sino producto de envenenamiento, y que además acá ha habido encubrimiento, ha habido una serie de procedimientos irregulares para encubrir lo que supuestamente habría sucedido. Sí, bueno, en realidad no ha dicho lo mismo. Sería muy grave que el congresista Reategui reafirme lo que ha dicho el señor Balbín, porque la verdad es que ni siquiera quiero darle el rango de abogado, porque evidenciaría un desconocimiento total del caso. En principio, Reategui, vamos por partes y por lo más reciente. En principio, Reategui dice que ha muerto de una manera violenta y envenenado. Lo que no dice el señor Reategui, por ejemplo, es que después del peritaje que se hizo en Fiscalía, en el marco del proceso de investigación sobre este caso, a solicitud de la comisión parlamentaria, la Fiscalía solicita otro peritaje, otro informe de medicina legal. Y también la comisión contrata a su perito de parte. Lo que concluye el segundo peritaje que manda a hacer la Fiscalía por disposición del Congreso, el segundo es ratificar y confirmar que el señor Fasabi murió de muerte natural. Obviamente, pero ¿por qué? El peritaje de Congreso, peritaje de Congreso es el que señala que ha muerto violentamente, envenenado, que ha muerto en circunstancias extrañas. Un peritaje que en realidad no tendría cómo conocer esos datos o cómo conocer si justamente lo que dice tanto Reategui como el señor Balbín es que no han tenido acceso a poder hacer los estudios directamente al cuerpo del señor Fasabi. En todo caso, nosotros no nos hemos cerrado a las investigaciones, y le digo por qué yo sí me siento aludida, porque durante el desarrollo de la comisión, y ahora lo ha dicho también el señor Fasabi, el señor Balbín, supuestamente nosotros hemos tenido injerencia, el entorno del presidente Humala, las personas que realizaron una entrevista en las instalaciones del Palacio de Gobierno, estamos involucradas en el tema, encubriendo a un posible delito. Eso, no solo eso, sino que eso principalmente me hace ver a mí que el señor Balbín, entiendo perfectamente que lo dice porque le paga, pero lo hace. Pero ¿le paga a quién? Desconocer completamente la denuncia, porque yo autoricé el ingreso de Cuarto Poder para una entrevista. Yo autoricé el ingreso de Cuarto Poder para que realizaran una entrevista a una persona, a un trabajador de Palacio, porque yo trabajaba en Palacio, y el señor Wilfredo Pedraza, el doctor Wilfredo Pedraza, también trabajaba en Palacio. Fue un acuerdo con el medio para poder hacerles la entrevista ahí y no trasladarlos hacia otro punto. Fue básicamente eso. Segunda mentira, se ha dicho que esta persona fue trasladada en un avión de la FAP, lo ha dicho la comisión. Lo ha dicho la comisión que supuestamente ha estudiado el caso y no han podido determinar ni siquiera que esta persona nunca fue trasladada en ninguna nave de la FAP. Fue trasladado en un avión comercial. Y ahí están los documentos que se le han hecho presentes a la comisión. Si no han podido definir eso y derribar esa mentira, ¿cómo les creemos algo tan delicado como es la muerte de una persona o las condiciones en las que se dio el fallecimiento de una persona? Que lamentablemente todo el mundo está tratando de ligarlo al tema de las agendas. Estamos diciendo, el abogado de las agendas... Bueno, el asunto es que ocurre la muerte de Fasabi ocurre justamente en el momento en que el tema de las agendas ¿no? No, ocurre mucho después. Porque lo que están diciendo es que la primera versión, porque eso también tendría que saberlo la comisión y el señor Balbín, al que le están pagando para que investigue. No debería llevarse esa plata tan grande. Pero ¿quién le estaría pagando? ¿Quién se supone? ¿Cuál fue la primera? La familia.
¿Cuál es la primera versión que se da sobre ese asunto de las agendas? Es que Fasabi encuentra las agendas en un auto y por eso se las lleva y se las entrega a la señora Michelín Vargas. Ahora están diciendo que no, que es Michelín Vargas quien encuentra las agendas y se las lleva al señor Emerson Fasabi. En ambos casos está diciendo la familia, el abogado de la familia, que Emerson Fasabi es un ratero. Yo sí te puedo decir que el señor Fasabi no era ningún ratero. Él, si hubiera encontrado algo extraño, lo hubiera devuelto a cualquiera de los efectivos que estaban ahí en la policía, que eran los que normalmente hacían guía. Claro, con él. pero ¿por qué se negó la vinculación de Fasabi con la residencia de la familia Humala Heredia? Desde el 2011, desde julio del 2011, que el presidente asume el poder, el señor Fasabi no tenía ningún tipo de relación con la casa. Ninguno. ¿Por qué? Porque ya en la casa del presidente había vigilancia, había seguridad del Estado 24 horas del día. Él se ha mantenido en las inmediaciones de la cuadra justamente para no quitarle el trabajo a una persona natural. Pero incluso así volvió. Pero tenía una vinculación con la casa, porque lo que dice es que no solamente lavaba vehículos, sino que realizaba recados, realizaba pagos, hacía trámites. Como para todas las casas en la cuadra. Y no veo que estén haciendo la investigación a cada una de las familias de la cuadra, diciendo si los titulares, los jefes de familia o los... Claro, pero es que el interrogante es si el señor Fasabi estuvo involucrado o no por la relación que tenía con la señora Michelín. Que también es falso. La propia Michelín Vargas, en una declaración ante la Fiscalía, ha dicho que eso es falso. Que ella no tenía la principal sospechosa de haberse robado las agendas, ha negado haber tenido algún tipo de relación con el señor Emerson Fasabi, más allá de conocerlo en la cuadra. El tema es que justamente intentan encontrar un motivo a raíz de la presunta pérdida de las agendas. Pero aquí, si nos pusiéramos en el supuesto de que el señor Emerson Fasabi robó las agendas, pongámonos en el supuesto de que el señor Emerson Fasabi robó las agendas, ¿a quién le convendría más de que el señor Emerson Fasabi desaparezca? Si nos ponemos en esa tesis, no la tesis de la comisión, que no es la tesis de la Fiscalía, es de la comisión presidida por el congresista fujimorista Rolando Herrate. ¿No sería a la persona que mandó a robar las agendas? ¿No sería que a nosotros nos convendría que el señor Fasabi vaya a una fiscalía, tenerlo en buenas condiciones para que vaya a una fiscalía y diga quién le mandó a robar las agendas? Si él roba las agendas y de la noche a la mañana llegan a la puerta de Álvaro Gutiérrez, ¿a quién le conviene desaparecer a la persona que supuestamente ha robado las agendas para que no lo venda? Ya, pero eso ¿Por qué esa no es una tesis? Sí, pero también ahí ya estamos en el mundo de las especulaciones, pero lo que sí es claro, pero lo que sí es claro que debería ocurrir, Cinta, y a partir sobre todo de las conclusiones tan graves a las que ha llegado la Comisión de Fiscalización, es que por lo menos 2 procedimientos se deben realizar en el Ministerio Público, porque lo que están hablando es de un homicidio, de envenenamiento, eso es lo que está hablando la Comisión de Fiscalización. Entonces acá hay la urgencia de hacer un procedimiento que no se entiende por qué no se ha hecho, que es la exhumación. Ahí va a estar la información mucho más precisa sobre qué sustancias recibió en su cuerpo el señor Emerson Fasabi. Y lo segundo es el levantamiento del secreto de las comunicaciones del señor Fasabi, que podría permitir no solamente saber con quién tuvo comunicación, sino dónde estuvo ubicado por el movimiento del GPS. En eso coincido plenamente contigo, Nicolás, en eso coincido plenamente contigo. Por lo menos el secreto de las comunicaciones de ellos y de su familia es importante, no de su mamá, obviamente, porque su mamá debe verse realmente dolida de que los políticos usen políticamente este tema para dañar a su familia. Pero de las primas, a mí me interesaría, yo le facilitaría cualquier tipo de herramienta para que puedan levantar el secreto telefónico de las primas, que después de una semana, después de que por años nadie las vio, después de una semana de fallecido Emerson y cuando este tema salió en los medios,
se sepa, por ejemplo, quién les pasó la voz de que su familiar había fallecido. ¿No fueron acaso las seguridades que ahora, el señor, Cintia, Óscar López Meneses escribió el 10 de febrero lo siguiente en el Twitter. Esto es el Twitter, ¿no es cierto, señora Magariño? El 10 de febrero ha sido el sábado, ¿no es cierto? Se confirmó, dice con mayúsculas, muerte de Emerson Fasabi fue homicidio por envenenamiento. Fiscalía debe solicitar prisión preventiva contra Ollanta Humala, Nadine Heredia, Cintia Montes, Wilfredo Pedraza y Pérez Guadalupe. Esta muerte no debe quedar impune, dice Óscar López Meneses. Algo sabía el sábado, parece, Óscar López Meneses sobre lo que iba a concluir. Pero no me sorprende, pero no me sorprende para nada. Aparte, dispénseme de responderle a un operador montefinista. Lo siento, pero yo al señor Óscar López Meneses, que tiene mucho que explicarle a la justicia. Bueno, pero que fue parte de la campaña del Partido Nacionalista en algún momento, ¿no? No fue, esa fue otra mentira. Y yo, lamentablemente, no he podido salir mucho en los medios, y porque no es mi estilo, de poder aclarar una serie de cosas que han ido y han dicho allá en su programa, y nadie los ha desmentido, y nadie ha podido confirmar, investigar, ver si lo que dice este señor, o lo que dice el señor Jorge Paredes Terry, que dicho sea de paso está detrás del caso de los Fasabi también, porque su pareja ha sido abogada de las primas de Fasabi por mucho tiempo, de lo que han dicho, y nadie les ha aclarado. ¿Ese ha sido nuestro error? Seguramente. Pero yo... usted me dejó ahí con la respuesta en la punta de la lengua, porque nosotros, Cintia, siempre abrimos el espacio y siempre recogemos. Nosotros no tenemos ningún sesgo de ningún tipo, no tenemos ningún interés que no sea más que el de saber la verdad, como dice nuestro lema, ¿no? Y estamos abiertos a escuchar todo para saber la verdad. Y por eso yo creo que lo indispensable en este caso es el levantar el secreto de las comunicaciones, tal vez ya no solo de Emerson Fasabi, de todos, sino hacer la exhumación del cuerpo de Emerson Fasabi. Yo creo que ahí está, vamos a tener muchas respuestas. Si la Fiscalía define abrir el secreto de las comunicaciones, exhumar el cuerpo, eso es decisión de la Fiscalía. Pero sí, yo coincido contigo en ese tema. El secreto de las comunicaciones deben ser levantados para saber exactamente quién es el que está detrás de todo este embrollo que ha llegado hasta el Congreso. Yo no dudo que el señor Rolando Reategui, el congresista Rolando Reategui, haya socializado ese informe final, porque entonces se confirma que les ha tomado el pelo a toda la comisión, ¿no? O sea, la comisión no sabía del informe final, pero el señor Óscar López Meneses sí lo sabía el sábado, 10. Bueno, él no habla de la comisión, ¿ah? Él saca sus propias, no hace ninguna referencia. Pero la comisión dice A más B más C, y el señor Óscar López Meneses dice, por si acaso, yo tengo un documento en el que se dice A más B más C. Tampoco no hay que investigar demasiado para saber que le han pasado el informe final. Bueno, y finalmente, Cintia, aparte de eso, lo último que yo quería decirte es justamente que este tema ha sido un tema manejado políticamente desde el inicio. No creo que las primas del señor Fasabi estén solas en este asunto. Y yo creo que la investigación, más allá de buscar cómplices o autores, debería llegarse, si se quiere investigar, lleguemos hasta el final. Y digamos quiénes están detrás de este tipo de denuncias que no tienen ni pies ni cabeza. Ya una comisión, la Comisión de Fiscalización, en la legislatura pasada, la investigó con gente que obviamente no son afines al partido. Lo investigó. Y finalmente definieron que la Fiscalía había realizado una labor profesional. Y ahora se reabre este caso en esta comisión, encontrando autores debajo de las piedras. Bueno, Cintia, tenemos que dejar el asunto por hoy. Aquí, evidentemente, después de esta decisión se va a abrir toda una controversia, una discusión más mayor incluso a la que ya hemos tenido sobre el tema. Y por supuesto, los espacios de Exitosa están abiertos para ustedes, ¿no? Como siempre. Sí, muchas gracias, Cintia, por atendernos. Muchas gracias. Cintia Montes es jefa de prensa de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Ollanta Humala. Ha estado en la línea con nosotros. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con nuestra secuencia de inseguridad hora cero, a raíz precisamente de este tema de las vacaciones útiles para los chicos.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que una criatura, ¿no es cierto?, de 11 años, que va al lugar más protegido que pueda haber, que es una comisaría, ¿no?, a hacer parte de las labores de las vacaciones útiles, termine no solamente asesinada, sino violada y su cuerpo quemado? ¿Cómo es posible que pase algo así? De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Judy Rodríguez, qué mañana más agitada está. ¿Qué dice la gente en las redes sociales tras la encuesta de CPI? Brutal, simplemente, ¿no? Efectivamente, Nicolás, la encuesta de CPI para Exitosa. A ver, Gio Torres se pronuncia y nos dice: hola, Nicolás, a pesar que PPK se encuentra más embarrado que Toledo, no creo que renuncie, seguirá haciéndose de la vista gorda con todo lo que sucede. Ahí está, pues, el gobierno de lujo que muchos querían. Inmediatamente Juan Robles le responde en Twitter y le dice: ahí está, pues, también el gobierno de lujo y estas denominaciones que tiene ese gobierno para las cosas, ¿no? Con Reconstrucción con Cambios, Gabinete de la Reconciliación. Bueno, Aris Barrito Valencia opina en el Facebook: pero si Toledo llegó hasta el 6% en su peor momento y no renunció, a PPK tienen que vacarlo para que al día siguiente lo manden de vecino de Ollanta, señala. Rolando Marcos Coronel nos dice: ya fue elegido como presidente constitucional del Perú y no es nada chistoso que recién se den cuenta que no está a su agrado. Ahora déjenlo trabajar y para la próxima verifiquen bien a sus candidatos y no frenen el progreso. Yo ahí omití una palabrita que era una lisurota, Nicolás, de todo el Perú, señala. Manolo nos dice: a PPK no le interesa la baja popularidad que tenga, por eso ni por ningún otro motivo va a renunciar. No tiene futuro político después de esta aventura, no postulará a ningún cargo público. Luis Espinosa nos dice: no le conviene, ya que a puertas de que Barata suelte la lengua se le vendría la noche si le quitan el poder. Mauricio Carranza opina que Toledo tenía menos del 15% y jamás renunció. Y rápidamente, antes de culminar, Nicolás, el caso de Emerson Fasabi se ha ubicado en los primeros puestos de las tendencias después del decreto de urgencia 003, que también se debate, se analiza en el Congreso de la República. Alcanza el tercer lugar en las tendencias, seguramente lo vamos a ver más adelante, Nicolás. Bueno, eso es, ¿no? Eso, está complicada la situación, ¿eh? Y sinceramente, Pedro Pablo Kuczynski debería, no sé, reflexionar seriamente, porque nadie mejor que él sabe las consecuencias que podría tener la declaración de Jorge Barata a lo ya complicada que es su situación, ¿no? Porque casi cualquier cosa que agregue Barata a lo que ya sabemos sobre los vínculos entre Pedro Pablo Kuczynski y el caso Lavajato, cualquier cosa que agregue va a ser la gota que derrame el vaso, creo yo. Pero en fin, vamos con nuestra secuencia de inseguridad, por favor. Exitosa presenta Inseguridad, Hora Cero. Está con nosotros Juan José Santibáñez, experto en temas de seguridad. Bienvenido. Gracias, Nicolás, muy amable. Juan José, te hemos invitado para hablar a raíz de este incidente que ha ocurrido tan lamentable con esta criatura, esta chiquita Jimenita que terminó muerta yendo al lugar que debería ser el más protegido, y la reacción que ha tenido las altas esferas de la institución de barrer con toda la gente de la comisaría, ¿no es cierto? Bueno, esa es la parte más fácil para el comando. Indudablemente hay que tener en cuenta algo. La Policía Nacional tiene algunos programas de prevención. Dentro de ellos tiene este programa de vacaciones útiles, que antes lo tenía a cargo la proyección social de la Policía Nacional. Hoy en día lo realiza la Dirección de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Pues bien, no solamente se trata de las vacaciones útiles, sino también desarrolla el programa de Policía Escolar, Colibrí y todos estos. En el caso exclusivo del que preguntas tú,
Estos programas de vacaciones útiles está a cargo de las oficinas de participación ciudadana de cada una de las comisarías. Se encargan en esta época del verano en tratar de captar la mayor cantidad de niños para que se puedan dedicar a realizar cierto tipo de actividades en sus momentos de ocio, para evitarlo el problema de la drogadicción, el problema de las malas compañías y todo esto. Indudablemente, estos tipos de programas deben tener protocolos de seguridad, porque se están participando con niños menores de edad. Estos protocolos de seguridad en los que participan muchas veces los padres de familia, participan otros profesores, participan gente que llega a colaborar con la Policía Nacional en estos programas útiles, de vacaciones útiles. Lo que me causa mucho la atención, y creo que a la ciudadanía también, es que dentro de esta comisaría donde han sucedido los hechos, la presencia de este individuo, que lo han tratado de disfrazar como un informante, entre comillas, que en muchos de los casos utilizaba chalecos, y que como se conoce también, él ha participado con la policía en algunos eventos por ahí, y a un fumón que le echó la culpa de estar participando en droga, fue el que delató que él haya estado llevando a la niña en su bicicleta. Nos estamos dando cuenta entonces que la policía no ha hecho en ese momento el filtro necesario para saber quién es el que está concurriendo en las comisarías y que tiene un trato directo. No olvidemos que pareciera que ya conocía a los niños que están. Fue Jimena, pudo haber sido otro niño o otra niña, ¿te das cuenta? Pero él ya conocía la permanencia. Absurdo, porque él aprovechaba este espacio que supuestamente debería ser de protección para los chicos, para acoger a sus víctimas. Exacto. Más o menos. Por eso te digo, no se han ejecutado, o a lo mejor no los tenía, los protocolos de seguridad que se deben adoptar cuando tú estás trabajando con niños. Esto siempre se ha hecho. Las vacaciones útiles vienen desarrollándose en la Policía Nacional desde mucho antes de la creación de la misma policía, porque antes lo llevaba a cabo la Guardia Civil, ¿no? Y que tenía los clubes amigos de la Guardia Civil, los clubes de los niños. Hoy en día se llaman los clubes amigos de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, mira el tiempo, y es la primera vez en tanto tiempo que se da esta situación en la que un individuo que paraba mucho en una comisaría, por eso las comisarías tienen que tener muchísimo cuidado. Claro, pero yo he estado conversando con algunos miembros de la policía a raíz de este incidente sobre lo que está ocurriendo en las comisarías, y lo que me dicen es que, porque ahí han sacado a todos los miembros de la comisaría, ¿no es cierto?, implicada en este caso, pero lo que me dicen es que hay toda una telaraña en muchos casos de corrupción, ¿no es cierto?, de vinculación con delincuentes, es decir, están pasando cosas en las comisarías que no deberían estar ocurriendo a estas alturas, ¿no? Mira, no nos olvidemos que, por ejemplo, la utilización de este tipo del ALBA como informante, a quien le daban chaleco de la Policía Nacional y a quien salían operativos, se asemeja mucho a lo que hubo en el año pasado en la comisaría de La Victoria, en donde un miembro de la Policía Nacional fue detenido juntamente también con otro que se llamaba confidente o era el soplón de la zona, también con chaleco, que se dedicaban a extorsionar a comerciantes y una serie de cosas. Entonces, lo que se está dando en esta comisaría, ahí en San Juan del Lurigancho, puede estarse dando en muchas comisarías a nivel nacional. Es por ello que Inspectoría General está realizando una serie de protocolos para establecer este tipo de trabajo que están haciendo los confidentes dentro de la institución. Hoy en día ha sido una violación, pero no olvidemos que en muchos de los casos también ha habido extorsiones, también ha habido problemas de sicariato realizado por gente que a las finales, cuando vienen los procesos de investigación, resultaba que en algún momento habían sido infidentes o confidentes de la Policía Nacional, ¿no? Entonces hay que establecer los protocolos. Este es un programa que mueve, Nicolás,
aproximadamente a nivel nacional a más de 50.000 niños, a nivel nacional, porque esto se desarrolla a nivel nacional y que lo tiene a cargo las oficinas de participación ciudadana. Y es cierto que no tienen presupuesto, o sea que los recursos los tiene que agenciarse cada comisaría pidiendo el apoyo de la... Las oficinas de participación ciudadana son las que se encargan de realizar no solamente el acercamiento, como bien lo dice su propio nombre, el acercamiento hacia la comunidad, sino que es la que tiene que realizar aspectos de acciones cívicas también para poder llevar la presencia policial no solamente en el ámbito de la lucha contra la criminalidad, sino en programas de acción social, en programas de prevención social hacia toda la comunidad. Es la parte más importante de la labor policial. No nos olvidemos que la función policial prima en sus aspectos de prevención social. Sin embargo, todas estas oficinas de participación ciudadana no tienen absolutamente ningún tipo de recursos que le asigne ni la institución y mucho menos el Estado. Presupuesto cero. Cuando estas oficinas deben ser las que mejor implementación deben tener. Ahora, y lo que es en el peor de las organizaciones, dentro de las comisarías, las oficinas de participación ciudadana están dedicadas exclusivamente, ¿sabes qué?, a poner a un suboficial que se haga cargo del programa de vacaciones útiles o poner a un suboficial que sea el que tenga las comunicaciones con las juntas vecinales. No hay mayor participación, solamente aparece el comisario o el jefe de región y hasta el ministro del Interior cuando salen con su casaca o para los desfiles en el Día de la Policía o 28 de julio, ¿no es cierto?, y presentan como si fuese un gran trabajo. El trabajo que debe realizar Participación Ciudadana a las oficinas es un trabajo completamente importante, pero no se le da el apoyo ni la cobertura necesaria para esta labor de la policía. No, pues yo insisto en que la discusión siempre nos remite a lo mismo, ¿no? Es decir, estamos en un país que ha crecido por décadas, ¿no es cierto?, y que tiene una situación tan lamentable como esta, o sea, una carencia total de recursos en los puntos claves, es decir, en la seguridad, en la educación, en la salud. O sea, que ahí es donde debería verse, por ahí deberíamos medir nuestro crecimiento. Miren cómo hemos crecido, somos primeros en educación en América Latina, tenemos la mejor seguridad de América Latina, ¿no es cierto? Mira, tenemos la mejor salud pública de América Latina y en todos los casos tenemos la última. Mira, hace unos días salió el ministro del Interior a manifestar que se iba a poner en ejecución la alerta Amber, ¿ok? Esta alerta, mira, ese tipo de acciones ya se tiene mediante una ley dada en el año 2010 a consecuencia de la muerte de un niño discapacitado, en donde establece las acciones y los protocolos que se deben realizar para el cuidado de los niños, niñas, adolescentes, que eso lo hace el programa, la alerta Amber, y nosotros le hemos aumentado aquí en el Perú para que esté dirigido a discapacitados, a personas discapacitadas y a personas de la mayor edad. Ya está desde el 2010. Mira, y ha sido lamentablemente lo sucedido con esta niña para que recién nosotros pongamos en ejecución, oye, hay una alerta. Esta alerta Amber, Nicolás, se viene trabajando a niveles internacionales desde el año 96. Porque esto nace a consecuencia de una iniciativa del papá de esta chiquita Amber que fue muerta en Dallas, secuestrada y muerta en Dallas en el año 96. Y esta iniciativa se convirtió en una iniciativa robada, asumida por la Organización de las Naciones Unidas y en donde a nivel mundial se viene trabajando. Y aquí en el país no hacemos absolutamente nada para proteger a nuestra juventud. No hay políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y eso es lo más lamentable. Muchas gracias a Juan José Santibáñez por acompañarnos en esta secuencia Inseguridad, hora cero, porque estamos en la hora cero. Estamos buscando, poniendo los temas sobre la mesa y sobre todo buscando soluciones. Muchas gracias, Juan José, gracias a ti, Nicolás, por estar con nosotros. Y lo que está... Exitosa presentó Inseguridad, hora cero. Y ahora vamos a hablar de algo que nos compete a todos, que es la situación de nuestra justicia. Está con nosotros Franklin Quiroz Saldaña, que es presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial. Bienvenido.
Buenos días, Nicolás. Todavía antes de las 12 estábamos acá porque queremos difundir el tema de la ley de la carrera del trabajador judicial, que es una ley que ha sido aprobada por el Congreso de la República este 11 de enero pasado y que por primera vez da una estructura de desarrollo al trabajador judicial, lo que va a permitir que el Poder Judicial entre en una nueva etapa y se logre cambiar la imagen que se tiene de él. Porque muchas veces la imagen que todos tenemos del Poder Judicial es una imagen negativa, pero eso es porque está mal estructurado y porque nunca se dio una ley de la carrera del trabajador judicial que premia la meritocracia, que lucha contra la corrupción y que establece realmente mecanismos para mantener la excelencia del trabajador judicial. Entonces, lo que nosotros... porque no es solamente un tema que también es, ¿no es cierto?, de los niveles de honorarios que deberían tener los trabajadores de la carrera judicial, porque además ustedes están excluidos, o sea, los profesionales, ¿no es cierto?, de ejercer otras funciones, ¿no es cierto?, tienen una serie de restricciones. Efectivamente, el trabajo es a dedicación exclusiva, salvo la docencia universitaria, pero obviamente no todos podemos ser docentes. Tenemos el tema de la exclusividad, tenemos el tema de los bajos sueldos, tenemos el tema del hacinamiento de los expedientes. Han habido muchos reportajes, tuvimos seguramente alguna vez ha sido una dependencia judicial y podrás ver que uno literalmente está sentado sobre los expedientes y está rodeado de un mar de expedientes. Lamentablemente sí tenemos que decir que esta ley que estamos esperando que sea promulgada por el Ejecutivo está siendo observada o hay una campaña iniciada por la doctora Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la ONMA, y que está solicitando públicamente al Ejecutivo, al presidente de la República, que la observe, porque según el análisis al que ha llegado ella, se estaría excluyendo a la ONMA de la labor de fiscalización. Pero eso es falso, eso es totalmente falso. En ninguna parte de esta norma existe un solo artículo que saque a la ONMA. Esa no es la finalidad. La doctora agrega de que esta ley se ha trabajado, digamos, a espaldas de la ONMA, a espaldas de ella, que no ha tomado conocimiento y que recién habría salido en enero cuando se ha promulgado, lo cual es totalmente falso. Este proyecto de ley salió como iniciativa legislativa del Poder Judicial y el único ente que tiene iniciativa legislativa es la Sala Plena. La Sala Plena está compuesta por la reunión de todos los jueces o vocales supremos, entre los cuales se encuentra la doctora Ana María Aranda Rodríguez. Esto no podría haber salido como iniciativa, ¿no es cierto?, legislativa del Poder Judicial sin haber pasado, ¿no es cierto?, por conocimiento de los miembros de la Sala Plena. Imposible, porque el único ente que tiene iniciativa legislativa es la Sala Plena. Ahora, acabamos de estar hablando del tema de recursos y de inseguridad. Exactamente pasa lo mismo. Yo hablaba el otro día con Duberlí Rodríguez y con el doctor Lama Víctor Lama encargado de... El doctor Lama, ¿no? Encargado... Expediente digital. Claro, del expediente digital, o sea, de la modernización, ¿no?, del procesamiento de los expedientes y de la información en el Poder Judicial. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque estoy convencido que es lamentable que sea así, es prácticamente un procedimiento que está en una fase experimental cuando debería ser, ¿no es cierto?, universalizada todo nuestro sistema judicial. Y no se hace más porque no hay recursos, es absurdo. Entonces, ¿dónde se va la plata? Es lo que no entiendo. Claro, o sea, hay recursos hay. Lo que ocurre es que están mal distribuidos. A veces se genera una burocracia innecesaria. Y justamente eso enlaza con esta ley de la carrera, porque te establece que inclusive al trabajador tienes que capacitarlo y si quiere ascender, necesariamente tiene que ser evaluado para ascender. Pero no me refiero solo al uso interno de los recursos, sino, la discusión debería ser al revés. Modernizar el Poder Judicial, cuesta esto. Y ya verá el Ministerio de Economía cómo lo resuelve. Pero esto es lo que se necesita. A eso justamente vamos. A que con esta ley queremos cambiar las condiciones de trabajo. Efectivamente, como lo dices, el expediente digital está en pañales, está empezando. Actualmente tú vas a los juzgados y encuentras taladros, literalmente taladros, como si fuera una metalurgia, para hacerle hueco a los expedientes y comenzar a coserlos. Encuentras que los secretarios, cuando hay un cambio de secretario o el secretario renuncia porque como ganamos tan poco, tenemos a veces que ir a buscar un mejor porvenir, viene un secretario nuevo de la calle, un colega abogado, lo que hace es sentarse y va a tener que leer los expedientes. Pero si tienes una carga de más o menos 1.200 expedientes, eres un lector rápido y tienes una comprensión lectora adecuada, además de los conocimientos jurídicos, si solamente te demoraras 1 hora para leer cada expediente, en 1.000 expedientes tienes 6 meses de lectura nada más.
Eso es lo que pasa cuando cambias a un secretario. Por eso se da el atraso. En el Poder Judicial tenemos un índice... ¿Cuál es el atraso? ¿Es verdad que hay 1 millón de expedientes? No, hay 3,5 millones. No, pero los que se patean de un año para otro porque no se pueden tramitar. Sí, no, es que no acaban. La cantidad que ingresa rebasa las posibilidades del trabajador. O sea, no es justo decir que el trabajador es el culpable del atraso. Por decirte, tú puedes manejar tranquilamente unos 300 o 400 expedientes. Pero si te ponen 1.200, 1.500 expedientes, es humanamente imposible que lo hagas. Entonces vienen y te dicen, oye, estás atrasado, ¿cómo no avanzas? Claro, en su expediente me he atrasado, pero tengo 999 expedientes que también tienen escritos, tienen recursos, y lo voy avanzando como puedo. Porque lamentablemente el trabajador entra a las 8, tiene hora de entrada, pero sale a 10, 11 de la noche. Este proyecto, ¿qué está esperando? Que el Ejecutivo... Simplemente lo promulgue. Lo promulgue, nada más. Eso es lo que estamos esperando. Que se promulgue, hay un reordenamiento en la casa interno, y esto va a ser reglamentado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Reiterar que no es cierto que se le está quitando facultades a la ONMA, eso es totalmente falso, porque esta es una ley ordinaria. Y el que regula la creación de la ONMA es la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 102. Por lo que entiendo, por la discusión previa que entiendo sobre esto, no se está quitándole facultades de control, ¿no es cierto? No, eso sería absurdo. O sea, nadie está pretendiendo de quitarle facultades de control o decir, ¿sabes qué? La ONMA es un mal elemento. No, nada de eso. El tema disciplinario va a quedar tal igual como está, e inclusive se ve reforzado con ciertas faltas y sanciones como la destitución y la inhabilitación que se han contemplado en esta ley de la carrera del trabajador judicial. O sea, es una norma completa, y es más, esta ley en el plazo de 90 días va a ser reglamentada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, donde la doctora Ana María Aranda Rodríguez podrá llevar sus inquietudes, trasladarlas para que efectivamente en el reglamento se recojan. Pero lo que sí queremos pedir es de que esta ley sea promulgada y no sea observada. ¿Por qué? Porque la ONMA dice, solamente quiero que se observen esto. Pero no es que solamente se observen eso, se observa el texto completo. Vuelve al Congreso, probablemente a comisión, y probablemente tengamos años nuevamente esperando la oportunidad de que se regule el tema de los trabajadores del Poder Judicial. Y atentar contra esta ley de la carrera sí es un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque por primera vez queremos darle sentido a la ley de la carrera del trabajador judicial. Lamentablemente, hay técnicos auxiliares que se desempeñan, por ejemplo, como secretarios, que no son remunerados como secretarios. ¿Por qué? Porque siempre nos dicen no hay presupuesto. Estamos queriendo ordenar el tema interno de los trabajadores. Yo le agradezco muchísimo a Franklin Quiroz, presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido a usted, más bien. Ha estado muy claro. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta el día de mañana. Qué impresionante las cifras de la caída de la popularidad. Es en 18 meses comparativamente, según ha hecho CPI, es la más grande caída que ha tenido algún presidente en los últimos años. Ninguno cayó tanto en 18 meses como ha caído PPK. Debería tomar esta información en serio el presidente de la República y reflexionar sobre ella. Muy buenas tardes.